Dios te bendiga. Gracias por estar un día más con nosotros en este estudio devocional Tiempo con Dios. El día de hoy el tema es Ante el Rey. Nuestra cita, Salmos 47, versos 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como el pueblo del Dios de Abraham. El tema de hoy, ante el Rey. Si en algún momento nos preguntaran, ¿cuál es tu percepción de Dios?, ¿qué responderíamos? La mayoría suele responder conforme a su situación. ¿A qué me refiero? A veces suelen responder diciendo, es que tengo problemas, así que, y no veo la solución pronto, así que para mí Dios es alguien al que no le interesan mis problemas. Otras personas tal vez pueden decir, no, es que yo estoy muy bien, así que Dios es bueno, es soberano, es misericordioso. Habrá personas que están en una situación tan difícil que dicen, ¿sabes qué? Dios es indiferente de nuestros problemas, Dios es muy pequeño. Tristemente, como seres humanos, nos dejamos guiar por nuestras emociones y nos dejamos guiar por el momento que estamos viviendo, para determinar en nuestra mente cómo es Dios, para pensar cómo es Él. Bueno, en este día el salmista nos da unas instrucciones bastante específicas acerca de Dios. Para empezar, el versículo 1 dice, aplaudan pueblos todos, aclamen con gritos de alegría. Bueno, ya sabemos qué es lo que está diciendo el rey David, aquí el salmista. Pero hagámonos la pregunta, nos está diciendo que alabemos a Dios, que alabemos al Rey. Vamos a ver nuestro primer punto. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es el Rey al que nos invita la Biblia a adorar? Bueno, para empezar, la Biblia dice en el versículo 2, Jehová es altísimo, es terrible, es el gran Rey de toda la tierra. ¿Por qué deberíamos adorar a alguien si dice que es temible? Bueno, debemos saber para quién es Él, para quién es temible. Dios es tan poderoso que la historia bíblica nos ha demostrado cómo es que Él derrotó a los enemigos, y lo vemos en versículos más adelante. Él derrotó a los enemigos de su pueblo sin tanto esfuerzo como nosotros lo podemos ver. Utilizó diversos métodos que a nuestra consideración serían imposibles a usar en una estrategia militar. Sin embargo, Dios hizo toda clase de prodigios para demostrar que Él es un Dios vivo, un Dios real y el Dios todopoderoso. Recordemos que en aquel entonces los pueblos que atacaban a Israel, al pueblo de Dios, tenían dos opciones: o salían victoriosos o eran destruidos totalmente. Si eran destruidos totalmente era porque así había sido la voluntad de Dios, y de esa forma podían ver que el Dios que protegía a Israel era el único y verdadero Dios. Así que es a ese Dios al que nosotros debemos conocer. ¿Quién es el Rey al que debemos adorar? Es un Dios, es un Rey altísimo que es terrible, pues ha destruido muchísimas naciones que se han levantado en contra de su pueblo. Él es el gran Rey de toda la tierra. No importa si tú estás en México, en Colombia, en Argentina. Saludos a todos nuestros hermanos que nos han comentado desde estos países, que nos escuchan. Dios bendiga sus vidas. No importa en dónde estemos, Dios es el Rey de toda la tierra. En donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Él somete, y dice la Biblia, Él les someterá. Él destrozó pueblos y naciones y los sometió a nuestro yugo. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios demostró a las naciones que Él era el único y verdadero Dios. Ese es el Rey al que el salmista nos dice, aplaude y aclámale con alegría. La Biblia también dice, Él nos ha escogido nuestra herencia. Él nos escogió ya una herencia. Si lo vemos en su contexto, puede referirse
a esa tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, para nosotros, ¿cuál es esa herencia? Si Dios ya nos escogió una herencia, ¿cuál es? Recordemos que nuestra herencia la encontramos en Jesucristo, en la salvación que tenemos a través de Él. Él escogió, Dios Padre escogió esa herencia para nosotros. Y la Biblia continúa hablándonos de este rey al que nosotros debemos adorar, ante el rey al que nos presentamos cada día. Y dice el versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Otra versión dice, Dios el Señor ha subido a su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. ¿Vemos quién es? No estamos adorando, ni estamos buscando a un Dios pequeño, como lo podemos ver en nuestros problemas, un Dios indiferente ante nuestro dolor. No, es un Dios poderoso, un Dios que ha ganado batallas, un Dios que ha sometido a las naciones enemigas. ¿Vemos? Tal vez en nuestro problema, en nuestro dolor, en nuestra aflicción, pensamos que Dios está lejos y no le importamos. Sin embargo, como hijos de Dios debemos tener presente que Dios, el Señor al que nosotros servimos, el Rey ante quien nos presentamos cada día, está con nosotros. Es un Rey vivo, un Rey que ha sacado a su pueblo de muchísimos problemas, de muchísimas batallas. Y también lo hará con nosotros. Sin embargo, aquí el salmista nos dice, alábale, es una exhortación, nos dice, clama a Dios con una voz de alegría, con gritos de alegría, adórale, exáltale. Y ese es nuestro segundo punto, adorando al Rey. El versículo 6 dice, canten himnos a Dios. Aquí nos vienen instrucciones que debemos aplicar en nuestro diario vivir y también en nuestro cántico congregacional. Porque el versículo 6 dice, canten himnos a Dios. No se está refiriendo a los himnos antiguos, sino tal vez lo conoces, algún himnario, gracia y devoción, gracia soberana. Podemos ver muchísimos himnos antiguos, pero no, la Biblia está diciendo, estos himnos son canciones compuestas específicamente para adorar a Dios, no para apelar a nuestras emociones, ¿ok? La indicación para adorar a Dios deben ser canciones y letras que exalten a Dios, glorifiquen a Dios y sean dirigidas a Dios, no a nuestras emociones, no a nuestra humanidad, no a nuestras capacidades y no a nuestro dolor, sino solamente a Dios. Esta es la explicación o definición de la palabra himnos que dice acá la palabra de Dios. Y lo siguiente dice, canten himnos a nuestro Rey. Reafirma lo que tenemos que hacer. Y la siguiente parte es muy interesante. Pues dice la palabra de Dios, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Si te preguntas, ¿por qué debo adorar al Rey? Bueno, aquí está, porque es el Dios, porque Él es tu Dios. ¿Qué otra razón queremos para entregarle una adoración sincera a nuestro Rey? Y acerca de las indicaciones para cantar a Dios dice, canta con inteligencia. Canta con inteligencia. Si lo ponemos de esta manera, suena muy simple, ¿no? Canta con inteligencia, ok. Pero si lo analizamos es algo tan profundo. Amados hermanos, no cantemos cualquier canción que nos venden como cristiana. Analicemos la letra. ¿Esa letra adora a Dios? ¿Esa letra exalta a Dios? ¿O esa letra mueve mis emociones utilizando el nombre de Dios? Tristemente, amada iglesia, nos encontramos en un momento cultural en el que en diferentes partes del mundo sacan canciones grupos reconocidos, agrupaciones bastante famosas, con letras teológicamente pobres, letras teológicamente equivocadas. ¿Por qué digo esto? Porque son canciones que en lugar de glorificar a Dios, utilizan a Dios como pretexto para decir lo que ellos quieren y mover nuestras emociones. Te podría poner muchísimos ejemplos, pero aquí la Biblia te está dejando tarea. Canta con alegría, canta con inteligencia. Sí, cántalo con todo tu corazón, no está diciendo que estés triste, no, cántalo con felicidad, pero hazlo con inteligencia. Razona lo que estás cantando, razona lo que estás entonando, que sea verdaderamente para Dios, porque Dios es el Rey de las naciones, Dios está sentado en su trono. ¿Vemos lo que tenemos que hacer? ¿Vemos la invitación para nuestras vidas? Lo que debemos hacer siempre es saber a quién estamos adorando como nuestro primer punto. ¿Quién es el Rey? El Rey es Dios.
Dios, el que ha sometido naciones, el que ha sacado victorioso a su pueblo, ese es el Rey al que nosotros debemos cantar con alegría, adorarlo con todo nuestro corazón, cantando canciones que sean realmente para Él y no canciones que apelen a nuestras emociones. Si en un momento tú te das cuenta que en tu diario vivir escuchas alguna canción que no está adorando a Dios y está apelando a tus emociones, o incluso en la congregación, escuchas que es una canción que no es para Dios, sino para tus emociones, tenemos todo el derecho, amados hermanos, como iglesia, de acercarnos ante nuestro pastor, ante la junta de ancianos y decirle, ¿saben qué? Esta canción bíblicamente está incorrecta o está mal aplicada. Tengamos cuidado, porque el Rey al que estamos adorando no es un Dios pequeño, no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente de nuestros problemas, sino es el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que aclamemos a Dios, cantemos con inteligencia, cantémosle con alegría, con felicidad, que eso sea todos los días de tu vida, hasta que, como dice un himno que entonamos en la iglesia local, hasta que Él vuelva o muera yo. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este estudio devocional y con la ayuda de Dios nos veremos mañana. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.